Durante casi 3 meses les hemos acompañado con el objetivo de mostrar nuevas voces para explicar la realidad desde una mirada reflexiva y con perspectivas diversas. Hoy, cuando nuestro país se enfrenta a la decisión de aprobar o rechazar una nueva constitución, queremos invitarles a conversar sobre las grandes transformaciones en la historia política y social de Chile. Hacernos preguntas y buscar respuestas a cómo estamos y por qué, mirando el presente y también lo que lo antecede. Quizás hoy, más que nunca, es importante que hablemos de Chile. «37 presidentes en 196 años de vida republicana tuvieron que pasar para que una mujer se pusiera la banda presidencial. La sensación de cambio histórico estaba en el ambiente y se prolongó en la entrega de la piocha de O'Higgins y en el emocionado y extenso abrazo con Ricardo Lagos. Entonces, así como entra la ecología, como entra el respeto a la naturaleza, también debe entrar el respeto a la dignidad de las mujeres. Es esa misma historia la que varias páginas más adelante logró el voto universal, ese que celebramos hoy y que costó tanto o más que el municipal. Pero hubo una cierta resistencia por el liberalismo, en el sentido de que el voto femenino aparecía como un voto cautivo de los conservadores. Entonces eso retrasó, digamos, un proceso en que yo diría que la cultura estaba consciente de la necesidad de otorgar igualdad, al menos en este aspecto, a la mujer respecto al mundo masculino. Un 44.34% para el sí y un 53.31% para el no. Ustedes son eso, son la patria, son la patria. Gracias a Dios. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este capítulo de Hablemos de Chile, un programa que hacemos en la Pontificia Universidad Católica de Chile de la mano de 13C en una semana especial. ¿Cómo no hablar de grandes transformaciones? Con nuestros invitados, que voy a presentar de inmediato: Isabel Torres Dujicín, doctora en Historia de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y académica del Departamento de Ciencias Históricas de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, Isabel? Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias por estar acá. Y también a Rafael Sagredo Baeza, doctor en Historia del Colegio de México, académico del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muchas gracias, Rafael, por estar aquí también. Encantado, gracias por la invitación. Gracias por venir a una semana tan especial para hablar de grandes transformaciones y preguntarles además, primero situarnos en este contexto. Ustedes son académicos, académicas en materia de historia, ¿no es cierto? Vamos a tratar de mirar desde arriba lo que está sucediendo, de reconocer y conocer y repasar nuestra historia y esos momentos de cambio. Pero al mismo tiempo no es tan fácil hacerlo desde la condición de ciudadanos que estamos hoy presentes en un contexto en el que se habla de crisis, se habla de espacios agonísticos, casi determinantes. Entonces, lo primero que quiero partir preguntándoles: ¿en qué momento nos encontramos? ¿Es un momento de transformación? ¿Es un momento de crisis? ¿Es un momento de cambio de época en Chile y en el mundo? Isabel. Bueno, ninguna de esas definiciones que tú dices se contraponen. Estamos en un momento de cambio. De crisis, las crisis no son malas. Muchas veces las crisis pueden ser crisis de crecimiento. O sea, no hay que tenerle miedo a las crisis. Las crisis son momentos de transformación. Y hemos vivido a lo largo del siglo XX grandes momentos de crisis y que han resuelto y cambian el escenario, porque finalmente las sociedades van adecuándose a estos procesos, ¿no? O sea, la historia se desarrolla como un proceso. Nunca es una cosa tan rígida, son procesos, la incorporación de las mujeres, la participación de los más jóvenes, los nuevos temas, todo eso son momentos que van convergiendo y que hacen que en un momento determinado se resuelva un cambio, un salto. O sea, la década de los 20 del siglo XX, no este, es una época de cambios. O sea, completamente. La Constitución del 1925, es expresión de esa ruptura de una sociedad oligárquica y post-segunda guerra, primera guerra, perdón, donde emergen nuevas
participaciones, nuevos sectores, nuevos problemas. Los sectores populares empiezan a aparecer en el escenario, son visibilizados, no es que no estuvieran, son visibilizados, y las sociedades empiezan a replantearse, ¿no? Las organizaciones. Entonces yo creo que estamos viviendo un momento de cambio, efectivamente, nacional y también a nivel mundial. A eso agreguémosle las coyunturas, la pandemia que nos movió en un escenario distinto. Pero desde el punto de vista político, yo creo que estamos viviendo un momento de transformaciones, de instalación de nuevos problemas. El tema de la paridad, por ejemplo, un tema que hoy está muy presente, pero si uno lo revisa, había un programa que 20, 30 años atrás no aparece como necesidad. ¿Por qué en un momento determinado las mujeres siempre hemos estado ahí? No es que aparecimos de repente. Estábamos y representábamos el 50% más o menos, ¿no? Bueno, en un momento la sociedad empieza a visibilizar nuevas realidades. No es que no existan, las empiezan a entender como realidad. Y tú, Rafael, compartes esa mirada, y si es así, te pregunto, ¿son cíclicos esos procesos? Porque describí, Isabel, situaciones que hoy día también podríamos encontrar, ¿no es cierto? Por ejemplo, la visibilización de nuevos grupos, sectores populares que quieren participar de las tomas de decisiones. ¿Son cosas que se van repitiendo en la historia? Yo sé que el anacronismo no es precisamente algo, una materia favorita, una perspectiva favorita de la historia. No, al contrario. Claro, no, pero estoy de acuerdo. Estamos en una época de transformaciones, de crisis y de soluciones. Y eso como consecuencia, a su vez, de alguien podría ser de una época de expansión, de modernización, pero que, como la historia muestra, para el caso chileno, ha terminado en una crisis de crecimiento, puede ser, en virtud de lo cual hay que adecuar la institucionalidad, las formas, las prácticas a las nuevas realidades sociales, económicas, culturales. Aquí en este momento eso es fundamental también. Y esto se materializa en una nueva forma política que a veces llamamos constitución, por ejemplo. Ajá. Y entonces lo veo, este momento, claro, como un momento efervescente, como ha habido, pero una gran oportunidad, digamos, para actualizar nuestro contrato social, adecuarlo a la nueva realidad que es Chile, en donde hay sujetos que antes estaban absolutamente invisibilizados, actores, y hoy día son parte absoluta de la realidad, y naturalmente en esa condición de persona y en el mundo que vivimos exigen sus derechos, exigen dignidad, y exigen ser considerados. Entonces, eso es lo que está ocurriendo a mi juicio. No es la primera vez que vivimos un proceso de crisis. No es la primera vez que después de un proceso de expansión hay una crisis. Sería así que es la primera vez que después de un proceso de expansión, crisis, estamos saliendo de todo esto institucionalmente, ¿no? Eso es importante porque nosotros tenemos asociado, y es un poco la sensación del ambiente, y ahí los medios tendremos también nuestra responsabilidad, y nosotros queremos hacer un aporte desde esa perspectiva, ¿no es cierto? Las crisis asociadas a algo violento, o cuando hablamos de un país que está en crisis, lo decimos como un país que está pasando una etapa negativa. Sin embargo, ustedes han hablado de crisis como un proceso de transformación, como proceso de crecimiento, de expansión, de nuevas adecuaciones. ¿Cuál es la diferencia? Las crisis, y lo has señalado recién, Rafael, con la diferencia de que hoy día se resuelve institucionalmente. La historia nos recuerda a crisis, tú hablabas de la Constitución del 25, que terminan en hechos complejos, políticamente complejos, con golpes, con tomas. Terminan en dictadura. Pueden terminar en dictaduras también. Entonces, ¿cuál es la diferencia? O si pudiéramos estar en un escenario similar, y lo pregunto, porque tratando de hacer ese aporte desde los medios de comunicación o en los medios de comunicación, la gente adquiere o presencia discursos que tienen esa característica como agonística, como si efectivamente estuviéramos en una situación crítica, dramática, o que derivara en algo trágico. Sin embargo, ustedes no lo ven con esa perspectiva. Sí, yo no. Incluso lo que terminan en golpe me parece que una simplificación. No terminan en golpe, depende de dónde uno ponga que parten, porque terminan en golpe, es decir, durante mucho tiempo hubo un proceso y hay una cierta fatalidad
y yo no creo que sea así. Yo creo que el golpe hay que entenderlo en otra dimensión. Pero volviendo al tema de las crisis, mira, la crisis económica de los años 30, que es una crisis del modelo económico primario exportador, con un Estado mínimo, que era como el modelo de una época, ¿no? Se pasa a revalorización del Estado como impulsor del desarrollo económico, se pasa a una ampliación de las clases medias, de una incorporación de las clases medias a través de la educación, el mundo profesional, se empiezan a ampliar el ingreso a las universidades. No nos hagamos la idea, que ahí sería un anacronismo, de una educación universitaria masiva. No, la que tenemos ahora nunca se había alcanzado en la historia de Chile. Pero respecto de la época, hay un avance en mayor profesional, gente que alcanza a llegar a estudiar, las clases medias se desarrollan, la economía, el rol del Estado. Entonces, y eso es resultado de la crisis de los 30. Entonces, la sociedad se da cuenta que el modelo monoexportador con un Estado mínimo no funciona y comienza a pensar en el Estado como la solución, casi una especie de estadolatría, y yo creo que todavía está muy presente eso. El Estado lo resuelve todo. Entonces, hoy, si tú te das cuenta, la propuesta de la Constitución, el Estado adquiere nuevamente un rol cada vez más protagónico, porque se supone que el Estado es como una instancia, digamos, neutral, neutral en el sentido que nos da garantías a la ciudadanía. Entonces, yo creo, por eso te digo, lo de las crisis... Porque es que, a propósito de eso, para partir con esto, Sí. ¿es más Estado o más derechos? Esa es la pregunta que me hago yo. Y yo contesto, más derechos. Los que se plantean en la nueva propuesta de Constitución. Lo que se plantea son nuevos derechos. Derechos de tercera y cuarta generación. Incluso derechos digitales, ¿no? Los derechos respecto de la naturaleza, de los seres vivientes. Pero hablemos de las personas, el derecho a la salud, el derecho a la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿quién garantiza los derechos? Exactamente. En la historia de la humanidad, el único que garantiza los derechos que llamamos humanos es el Estado. Es una gran paradoja porque el principal y único violador, en mi opinión, de los derechos humanos es el Estado. Pero para que existan esos derechos es porque hay un Estado que los garantiza, que los promueve y que los defiende. Entonces, cuando yo leo hoy día, a propósito de lo que estamos viviendo, la propuesta, yo veo más derechos. Ya, y claro, que tiene que garantizar el Sí, Estado. pero no hemos podido responder la pregunta que a mí me interesa también poder dejar planteada sobre la mesa para el próximo bloque, que es la sensación de que la crisis va acompañada de violencia. Y si eso es siempre, esas rupturas que se producen, esos cambios y esas transformaciones críticas, van acompañadas de eso naturalmente, aunque se produzcan luego avances y crecimientos. Esa es la pregunta que les quiero dejar planteada, además de conversar en el próximo bloque sobre quiénes son los actores que impulsan esos cambios y esas transformaciones. Pero antes de eso, les quiero invitar a ver un comentario que nos va a hacer Nicolás Soma, que es sociólogo y especialista en movimientos sociales, participación política y protesta. Y él nos hablará del impacto de los movimientos sociales en la sociedad y en la política como actores que efectivamente van impulsando estas transformaciones. Y de eso vamos a hablar en el próximo bloque de Hablemos de Chile, aquí por las pantallas de 3CC. La gratuidad universitaria de Bachelet sería impensable sin el movimiento estudiantil del 2011. La paridad de género en la Convención Constituyente sería impensable sin las movilizaciones feministas del 2018. Las propuestas de reforma de pensiones serían impensables sin el No Más AFP del 2013 en adelante, ¿no? Además de los tipos tradicionales de poder, que existe un poder afectivo, ¿no? Que es, digamos, cuando lo que nos mueve a llevar a cabo ciertos comportamientos son los afectos positivos o negativos que sentimos hacia los demás. Esos otros pueden ser, digamos, la élite, ¿cierto? Relaciones afectivas verticales, o pueden ser relaciones afectivas horizontales, digamos, el vecino, nuestros familiares, amigos o un otro generalizado. Yo creo que el estallido fue un espacio de comunión de
jóvenes que venían de sectores socioeconómicos muy distintos. Había muchos que venían de sectores populares y otros que venían de sectores acomodados, ¿no? También el caso de las mujeres, ¿cierto? En el caso de vecinos que no se conocían y que empezaron a discutir sobre temas constitucionales, ¿no? Son espacios que permiten reelaborar nociones de moralidad, de lo que está bien y lo que está mal, lo que es justo y lo que es injusto, que por lo general esos espacios son muy estrechos en el funcionamiento cotidiano de la sociedad moderna. Ya estamos de vuelta aquí en Hablemos de Chile, programa que hacemos en la Pontificia Universidad Católica de Chile de la mano de 13C, conversando hoy día con dos académicos, dos doctores en historia, Isabel Torres Dujicín, académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, y también Rafael Sagredo, académico del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hemos estado hablando durante los comerciales sobre de si es violento o no es violento, por ejemplo, el escenario, comparado, ¿no es cierto?, con la perspectiva histórica, porque esa es la sensación ambiente que o se tiene o se quiere instalar, Rafael, porque estamos dentro del bosque. Claro. Mira, en la historia, cada vez que se promueven los cambios, aparece un sector que se resiste a los cambios y que presenta el cambio como un salto al vacío. Perfecto. ¿Cierto? Como el fin de mundo, como el perder la identidad, el carácter, etcétera. Pero la historia demuestra que cuando se promueven estos cambios, cuando estos cambios están maduros, el futuro va a llegar tarde o temprano. ¿Te fijas? Entonces, uno lo ve para la época de la independencia. Se organiza la república. Todos estamos de acuerdo en que se organiza como república, pero unos quieren que se organice de una manera y otros de otra. Liberales de una manera, conservadores, estanqueros de otra. Se logra organizar de una manera liberal y viene una reacción conservadora por la fuerza. Pero a lo largo del siglo XIX, ese programa liberal se materializó de todas maneras, ¿no? Como que las transformaciones son inevitables. Y entonces también, cuando uno lee las memorias de esa época, todos te presentaban el programa liberal, el programa de avance, el de consagración de los derechos individuales, etcétera, etcétera, como una locura, como fuera de tiempo, como imposible, etcétera. Etcétera. Fíjate, un ejemplo que me gusta dar a propósito de todo lo que escuchamos. Durante 200, 300 años aquí hubo un imperio. La corona española con sus instituciones, todo lo demás. Cuando hubo patriotas republicanos que buscaron la libertad y para eso necesitaban la independencia, fueron tratados, por supuesto, por el poder y por etcétera, como locos, idealistas. Bueno, en pocos días más vamos a celebrar eso. Entonces, cuando esto se presenta como épico, como agonístico, como claro, dramático, como que si se fuera a acabar el mundo, la historia muestra que no es así. El sol va a salir el 5 de septiembre. Isabel, de todas maneras. Y los grupos que impulsan esos cambios, ¿quiénes son? ¿Cómo se producen esas transformaciones? En distintos momentos son distintos sectores, no es una constante. O sea, en los años 20, 30, es la incorporación de los sectores populares organizados a través de partidos. El 22, el Partido Comunista, que va a generar el miedo brutal dentro de los sectores de oligarcas, de la derecha. El 33, el Partido Socialista, que se declaran marxistas, los comunistas también, y que está como referente una cosa terrible para las oligarquías nacionales, que es la Revolución Rusa, o sea, es el fin del mundo. Las campañas del terror que hemos definido con Frei y con Allende son también fin de mundo. Si ganaba Frei era terrible. Finalmente la derecha tiene que votar por Frei para decir, bueno, salvemos algo de la casa. Y con Allende es el fin de mundo también. O sea, viene el socialismo, viene las cosas más terribles, se van a llevar los niños a Cuba, etc. Entonces, siempre existe un poco en la dirección que tú estabas planteando, Rafael, el miedo, cómo se desencadena y
Ahora, Isabel, tú has hablado de partidos políticos, sin embargo, movimientos que impulsan cambios hasta que se generan grandes transformaciones pueden venir, como tú señalabas, de distintos grupos. En estas últimas décadas en Chile hemos visto a los estudiantes, por ejemplo, y las estudiantes, pero vamos a hablar de un grupo que tú mencionabas delante también y que es parte de los cambios que se impulsan hoy con más fuerza y que también aparecía en la introducción del programa, las mujeres. Vamos a escuchar a Julieta Suárez Cao, cientista política académica de la Universidad Católica, sobre este punto. Creo que si hablamos de las grandes transformaciones, ¿no?, de los últimos 100 años, obviamente todo lo relacionado con género, en particular desde un punto de vista de la participación política, es insoslayable, ¿no? Las cuotas de género empiezan en Argentina en 1991. Después muchos países de la región las adoptan. Ecuador, Bolivia, México, Uruguay, Brasil, con diferentes grados de éxito, ¿no? Chile estaba hasta el año 2017 dentro de los países con menor representación de mujeres en los congresos, lo cual era llamativo porque Michelle Bachelet había sido presidenta 2 veces, ¿no? Pero esta idea de que podía llegar una mujer, pero era mucho más difícil que llegaran muchas mujeres. Y hoy en día pasa un poco lo mismo, no tenemos cuota a nivel regional, a nivel municipal, y si bien aumentó, como bien dices, el número de alcaldesas, etcétera, sigue siendo súper bajo y muy bajo en comparación del resto de la región. Más mujeres, nuevos temas para decidir sobre la mesa y temas que afectan no solo a la mitad de la población, no solo a mujeres, sino a la sociedad entera. Pero también más mujeres implica ver los mismos temas con otra mirada. Ahí estábamos hablando de grupos que generan movilizaciones, pero los cambios cuando son estructurales es porque ¿cómo se ha producido ese enjambre? Varios grupos. Por ejemplo, las mujeres, muy bueno. Allá a fines del siglo XIX, las mujeres, o un sector de las mujeres, había adquirido o participaba de la educación, cosa que antes no ocurría, ¿cierto? Y empiezan los movimientos en favor de mayores derechos, entre los cuales el derecho al voto, a la ciudadanía está presente. Pensemos que eso se ve acrecentado en la Primera Guerra Mundial, en que los hombres parten al frente y las mujeres asumen papeles que ya no van a dejar. Aunque parezca contradictorio, la misma guerra que obliga a los varones a ir a pelear por la patria y la nación, obliga a esos mismos estados a que cuando vuelven a darles derecho a esas personas que participaron. Bueno, y seguimos así entonces a lo largo del siglo XX, en donde este movimiento, que empezó tan precariamente, perseguido, etcétera, va adquiriendo fuerza y se va conectando con los cambios económicos, con los cambios políticos, y llega un momento en que esto se institucionaliza, creo yo. Isabel. Ahora, es interesante el tema de la incorporación de la mujer, porque las mujeres a principios del 20 van a estar en una lucha por condiciones de vida, mejores condiciones de vida, por una serie de temas más bien hacia adentro. El tema de los derechos de la mujer, porque como para ser elector, digamos, o después tener derecho a voto, había que saber leer y escribir, y en los 20 teníamos el 50% de las mujeres, un poco 52%, que no sabía leer y escribir. Entonces era un voto mucho más conservador de las élites, y las mujeres, más de la Teresa Flores, las anarquistas que llegan y todo eso, van a dar una lucha mucho más sindical, política, que después, en los 30, ya se traduce en el derecho a voto en las municipales, que se supone que la municipal es como una especie de casa. Usted está más adecuada para votar en las municipales porque es una ampliación de su casa. Lo municipal, más chiquitito. Y pasan prácticamente 20 años cuando la mujer tiene derecho a votos plenos. Pero también la sociedad ha cambiado. La incorporación de las mujeres en el campo laboral. Acá en Chile, efectivamente, los efectos de lo que tú señalas de la guerra es así. La mujer tiene que asumir Pero eso en Chile no pasa. La mujer va a estar mucho más sometida a la casa. Fíjate que lo que hace Frei Montalva con la Junta, ¿cómo se llama? Los centros de madre, gracias, es súper importante, pero da cuenta del estado de participación de las mujeres. Claro.
porque las incorpora. Entonces, hoy tenemos una mirada como centro madre, como las mujeres tejiendo. Pero es la manera de que puedan salir del hogar y reunirse con otras y empezar a conversar. A contarse, claro. Todo eso está asociado además a otras cosas, porque por ejemplo hoy día ya la mujer está incorporada, pero si la mujer no tiene una sola cuna, claro, entonces podemos proclamar muchos derechos que no se pueden materializar por condiciones materiales. Entonces, está todo asociado, ¿no? El desnivel, que es parte también de lo que reclaman otros o han reclamado otros grupos sociales, ¿no es cierto? Y que son los que articuladamente van generando, cuando finalmente se organizan, esos cambios. Vamos a hablar en el próximo bloque de precisamente cómo se conectan esos grupos hasta impulsar estas transformaciones, pero también sobre las resistencias, sobre los miedos, sobre el efecto de la desinformación, por ejemplo, también quizás en sus momentos y también en la actualidad. Todo eso cuando continuemos en el próximo bloque de Hablemos de Chile, hablando de grandes transformaciones. Ya estamos de vuelta aquí en Hablemos de Chile, programa que hacemos desde la Pontificia Universidad Católica de Chile de la mano de 13C. Hoy transformaciones, grandes transformaciones. Ha estado súper interesante también la conversación fuera de cámara, lo debo decir. Deberíamos transmitir el programa completo, incluidos los comerciales. Estamos con la doctora en Historia y académica de la Universidad de Chile, Isabel Torres Tujicín, y con Rafael Sagredo, también doctor en Historia y académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Rafael Sagredo Baeza. Estábamos hablando de las mujeres y cómo los grupos, ante los estudiantes u otros, van impulsando o generando peticiones de cambio que terminan finalmente articulándose y generando esas grandes transformaciones. ¿Cómo es que se llega a producir una crisis, Rafael? Bueno, hay muchas razones y yo podré tener las que puedo dar y se complementan con otras. Pero si hablamos de las crisis que vivimos, primero el mundo está en una situación de cambio acelerado, ¿cierto? La globalización, las redes sociales y todo lo que eso significa, que se ha escrito mucho y lo vivimos diariamente. Pero acá, a mi juicio, ha habido una crisis de expectativa, en primer lugar, no solo económica. También ha habido una crisis ¿en qué sentido? En que nosotros tenemos una sociedad que evidentemente en los últimos 30 años ha progresado mucho, ha empoderado grupos, ha visibilizado minorías, y eso que la población en general acepta y que lo vivimos en el mundo, muchos sienten que en Chile no ha sido lo suficientemente reconocido y se materializa en que sienten un trato poco digno. Porque esto no es solo una cosa económica, sino que todos somos iguales y todos merecemos el mismo trato por el solo hecho de ser personas. Y vemos que en Chile eso no ocurre. Y si además vemos cómo los que se tenían como referentes, autoridades absolutas, la Iglesia, los empresarios, la Presidencia de la República, entonces todo eso contribuye a un clima en virtud del cual estas demandas florecen y a mi juicio, y la ciudadanía en general, la población, las toma, no digo las aprovecha, las sustenta. Y bueno, y basta ver nomás los resultados de las serie de elecciones que hemos tenido en los últimos 2 años, en que eso aparece. Y aparece otra cosa que también que lo íbamos a mencionar, que son las resistencias y es el miedo. Y de eso quiero hablar también, porque estos grupos se articulan. ¿Cómo se articulan? Y por otra parte, ¿quiénes son los que quedan como retrasados en ese ejercicio que hace que finalmente esto se tensione? Tú, Isabel, has hablado sobre el periodo del 1919 al 1922 en tus libros, que es un siglo exactamente atrás, donde uno lee que pasa exactamente lo mismo en la disrupción de las élites dirigentes, como pueden ser las iglesias y todo, versus lo que está pasando con las clases populares o los sectores populares. ¿Cómo se articulan esos sectores populares y qué generan en esas clases dirigentes? Claro, incluso eso que tú señalas, ese momento de transformación, de ruptura, yo lo replico después en los 60, que también es un momento de transformaciones, de un modelo de sociedad donde aparecen nuevas reivindicaciones en los derechos. Por ejemplo, el tema de la píldora anticonceptivo es crucial. No solo tiene que ver con la libertad sexual, que no es un detalle, sino que también con los derechos de la mujer, que es una expresión mucho más concreta, la libertad y cómo abordar la maternidad.
los movimientos de los 60 en las universidades, la Chile, la Católica, que rompen con una forma de entender la relación o sea, que las universidades se ven a sí mismas, no es la primera vez, como teniendo un rol en la sociedad, teniendo mucho que decir sobre las transformaciones. Y las reformas del 67, 68 dan cuenta de eso. ¿Y por qué eso produce miedo o resistencia en las élites dirigentes? Porque reacomoda el escenario, porque reparte los poderes de otra manera. Ahora, yo creo que hay una cuestión que es súper importante y que hay que resaltarlo. Son los movimientos universitarios de mujeres, pero bajo un paraguas político. No son movimientos como podrían ser los movimientos más populistas, que están dirigidos a causas mucho más acotadas, concretas, como específicas. No, hay un discurso político societal, de proyecto de sociedad. Hoy estamos en una crisis de los partidos políticos, porque quedaron siendo atrapados, ¿no es cierto?, en una lógica populista. Entonces están con demandas acotadísimas y estamos en una crisis de los partidos. Entonces hay el descrédito, etcétera. Ha pasado otros momentos. Acuérdate con Ibáñez. Ibáñez, la simbología que tenía era la escoba. Ibáñez del 52. Era la escoba para barrer la corrupción de los partidos políticos. O sea, la crisis de los partidos políticos no es la primera vez que la tenemos. Y emergen grupos muy de demandas precisas, de la vivienda, de todas las cosas. Bueno, cosas identitarias que aparecen, que son propias de este tiempo. Exactamente. Entonces, ahí hay una cosa que también... Que hay que readecuar. O sea, los partidos tendrían que tomar nota de eso y hacerse responsables, porque todos sabemos, y los que no lo saben, que lo tomen en cuenta, que la democracia, que es lo que aspiramos todos, la república, el imperio de la ley, de los derechos y todo lo demás, necesita de los partidos políticos. Eso es evidente, porque si no es una fragmentación, entre otras cosas, imposible. Y además los partidos, que son instituciones que supuestamente encausan las reivindicaciones de una manera, haciendo política. O sea, la política es muy positiva, pero tenemos que tomar en cuenta lo que está pasando. Entonces, hoy día pareciera que los partidos están desbordados por el populismo, lo que dicen en el Twitter y qué sé yo, por la masa, ¿cierto?, que reivindica cosas. Esperemos que tomen nota de lo que está pasando. Bueno, a propósito de contextualizar la mirada histórica en la coyuntura y de la generación de miedo a los cambios o las resistencias, quiero que veamos una explicación que nos da Magdalena Saldaña respecto del rol que ha tenido también la desinformación, por ejemplo, en este proceso de transformación. ¿Les parece? Escuchen. Genial. Mira, lo primero es señalar que desinformación ha existido siempre. Lo que pasa es que el fenómeno ahora se ha hecho más tangible porque las redes sociales han servido como un amplificador para que la desinformación viaje más rápido y a lo mejor tenga un alcance mucho mayor que el que solía tener antes cuando se transmitía como de boca en boca, por así decirlo. Pero efectivamente se sabe que la desinformación viaja más rápido que el desmentido. Entonces, si una persona se expone a información errónea, falsa, elaborada para generar una opinión equivocada, lo más probable es que esa persona tenga menos posibilidades de exponerse al desmentido si es que después efectivamente se desmiente esa información. Mira, tanto para el plebiscito de entrada como para el plebiscito de salida, la desinformación ha tratado de apoyar una postura en particular, obviamente. Pero yo te comentaría que en este minuto lo que más existe es desinformación ya con respecto al borrador mismo, a la propuesta de constitución, de qué significan ciertos artículos, qué trae consigo, qué va a significar para la ciudadanía. Y hay mucha incertidumbre, porque en realidad muchos de esos artículos van a requerir de leyes más adelante, donde se puedan a lo mejor establecer cuáles son los límites y los alcances de esos artículos. Y eso no está todavía, entonces se presta para que efectivamente ciertas interpretaciones se transformen en desinformación y la gente no sepa realmente qué hacer o a quién creerle. Estamos en el último
bloque de Hablemos de Chile, hoy conversando sobre grandes transformaciones, programa que hacemos desde la Pontificia Universidad Católica de Chile de la mano de 13C en una semana especial, y el programa ha sido tan vertiginoso como probablemente va a ser esta semana. Estamos con Isabel Torres Dujicín, doctora en Historia de la Universidad Nacional de Córdoba, académica del Departamento de Ciencias Históricas de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, y con Rafael Sagredo Baeza, doctor en Historia del Colegio de México, académico del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es el último bloque y veníamos hablando de las resistencias, los miedos, hoy expresadas en las campañas de desinformación. Rafael, ¿tú querías decir algo? Bueno, que las campañas de desinformación y las campañas del terror son muy antiguas. Solo para referirnos a Chile, ya Balmaceda, que todos sabemos cómo terminó su gobierno en una guerra civil, sufrió ese tipo de cosas. En el siglo XX, el León de Tarapacá, Arturo Alessandri, Pedro Aguirre Cerda. O sea, cuando uno ve una constante, que es cuando una sociedad está en cambio, cuando se proponen cosas nuevas, cosas que afectan intereses, obviamente, estos afectados, o un grupo de los afectados, seamos claros, un grupo, provoca campañas del terror que también la historia nos muestra en general que han sido muy poco fructíferas. Después vino, como lo mencionó Isabel, con Allende el 58, el 64 y el 70. Ni qué decir el plebiscito del sí y el no, ni qué decir con el plebiscito de entrada a la constituyente que estamos viviendo, y podríamos seguir. Entonces, no es algo nuevo, pero no por nuevo deja de ser grave, porque eso perjudica la democracia. Las campañas del terror perjudican la democracia porque desinforman. Y una de las condiciones del voto es que los ciudadanos estemos informados. Sobre todo quizás en un país como este y otro, pero estamos hablando de Chile, en que la mayoría de los medios de comunicación tienen una tendencia muy clara. Es cierto que hoy día nos informamos por otros medios, pero bueno, no hay un equilibrio en ese sentido, y los recursos tampoco son los mismos, que también es otro tema a propósito de la democracia. Entonces, la conclusión es que hay campañas del terror, ha habido campañas del terror, y que habría que analizar, porque para eso sirve la historia, cuál ha sido el resultado de esas campañas. Normalmente en los últimos tiempos no dan sus frutos. Lo que muestra, a mi juicio, y quiero decirlo, la confianza que uno tiene que tener en la ciudadanía, en el pueblo, en todos nosotros, realmente. Isabel. Oye, pero además, siguiendo la lógica del Rafael, quiero agregar otra cosa que es súper importante. El tema de la globalización y el tema de las redes, que es un fenómeno reciente. La globalización tiene más. La globalización es la simultaneidad de la información, ¿no es cierto? Que no es la conexión, sino que es la simultaneidad de la información. O sea, podemos saber inmediatamente lo que está pasando en Ucrania, en China, etcétera, de manera simultánea. Pero además, agreguemos eso, el tema de las redes sociales. O sea, ustedes se acordarán que el 18 de octubre fue convocado por redes sociales. No habían partidos, no había organización, no habían nada. Eran redes sociales que van convocándose de distintos tipos. Es decir, y además con grupos identitarios. Era una convergencia. No había un discurso común, no había una demanda común. Era una sensación, un discurso tan amplio. Chile despertó, que da para todo, o por una mayor dignidad, que también da para todo, ¿no? Daba para todo. Entonces, eso facilita mucho más el tema de las fake news, porque sale en la red y uno dice, oye, apareció tal cosa, y esto circula, y la dificultad de ir aclarando también es más compleja. Claro, es un escenario mucho más complejo, yo diría. Es un escenario complejo, pero, y para cerrar, a la luz de la visión histórica que ustedes tienen, es un escenario que se repite, me imagino, en la historia, porque como tú señalabas, es un continuo. Claro. Y las transformaciones se producirán igual, sí o no, hacia la dirección en la que avanzan. Solo para terminar, y porque nos queda un minuto de programa para cada uno, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué podríamos decir? Tú señalabas, el sol va a salir igual el 5 de septiembre, pero las transformaciones han significado avances, pero en algunos momentos han significado quiebres dolorosos también. Sí, claro. Por supuesto. ¿En qué momento estamos? Bueno, yo pienso que estamos en un momento de transformaciones que yo valoro.
veo como positiva, indispensable, necesaria y que forman parte de lo que está ocurriendo a nivel de la humanidad. O sea, no es que estemos inventando aquí la paridad de género, el respeto a la naturaleza, los derechos de tercera y cuarta generación. No lo estamos inventando en Chile. Entonces es ayornar nuestra institucionalidad a lo que está pasando. Por supuesto, no va a terminar esto el 4 de octubre, cualquiera que sea la opción que gane. Va a haber un periodo de readecuación, de movimiento y todo lo demás. Pero a mi juicio, lo que se está proponiendo está en el sentido de lo que no solo está pasando en el mundo, de lo que está pasando en Chile. Isabel. Yo quisiera, como para cerrar, decir que cada constitución es hija de su tiempo. La Constitución del 25 terminó con el régimen parlamentario, hay presidente, voto masivo, no censitario, el rol del Estado, etcétera, etcétera. La Constitución del 80 también es hija de su tiempo, una dictadura. Es una constitución llena de resguardo, de falta de participación, etc. Y esta propuesta constitucional también es hija de su tiempo. O sea, el tema medioambiental es un tema actual. El tema de la paridad también es un tema actual. El tema de los pueblos originarios también es un tema y así. Entonces, cada constitución ha sido hija de su tiempo, que refleja, que da cuenta de las demandas, de las sensibilidades, del imaginario político en un momento, de determinados momentos, o sea, de lo imaginario, de cómo tiene que ser la nueva sociedad, la nueva organización, cómo nos vemos Mi nosotros. país imaginario. Me acordé Sí. del documental Sí. de Patricio Guzmán, que se puede Exactamente. ver en el cine. Y muchas gracias a ustedes por habernos visto también en este capítulo especial de la Semana Especial. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias. Gracias. Isabel, por esta conversación. Y nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de Hablemos de Chile, en un nuevo escenario que se transforma. Vamos a ver cómo, pero avanzamos. Un abrazo. Muchas gracias por estar aquí en las pantallas de 13C. Nos encontramos.